Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan. Doy gracias al Señor por estar una vez más en la radio La Predicadora, la 94.1. Agradecido al Señor por un programa más. Estamos también por YouTube. También el pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Usted nos puede escuchar por YouTube también. Le invitamos a que se suscriban en nuestro canal para que la palabra corra. Estamos acá en La Predicadora, la 94.1. Si usted quiere comunicarse con el WhatsApp, es el 11 60 39 33 75. También si usted quiere comunicarse con el WhatsApp de nosotros, el número es el 11 31 67 52 36. 11 31 67 52 36. Gloria al nombre del Señor. Estamos viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 4 y vamos a hacer una oración al Señor y vamos a comenzar, hermanos. Padre amado, estamos delante de ti, en presencia de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos, Señor, confiadamente al trono de la gracia para poder, Señor, pedirte a ti que nos ayude en esta hora, porque nos reconocemos insuficientes, Señor, y débiles hombres, Señor, que dependemos de ti para todas las cosas. Señor, ayúdanos a predicar tu palabra. Envíanos, Señor, tu gran poder sobre nosotros y en nosotros, y ese amor que necesitamos para predicar a las almas y a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Gracias le damos al Señor, hermanos. Alabado sea el Señor. Vamos a leer en el capítulo 4 del libro de los Hechos, y
Y dice en el capítulo 4, versículo 4, mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron y fue el número de los varones como 5.000. ¿Vio? Y aconteció que al día siguiente que se juntaron en Jerusalén los principales de ellos y los ancianos y los escribas, Ananías, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan Alejandro, y todos los que eran linajes sacerdotales, haciéndole presentar el medio, le preguntaron con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipe del pueblo y anciano de Israel, ¿por qué somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todos el pueblo de Israel que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificaste y Dios le resucitó de los muertos, por él y en este nombre está en vuestra presencia este hombre sanado. Esta es la piedra reprobada, este Jesús que ustedes reprobaron, que ustedes crucificaron, es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, debajo de los hombres, debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. Mas le mandaron que saliesen fuera del concilio y confirieran entre sí, diciendo: ¿qué hemos de hacer con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no le podemos negar todavía, todavía, porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslo, que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole le intimaron: en ninguna manera hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro respondiendo y le dijeron: juzgad vosotros, dice, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces lo despacharon amenazándolos, no haciendo ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. Porque el hombre en quien habían sido hechos estos milagros de sanidad era más de 40 años. Y suelto vinieron a los suyos y le contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz y dijeron: Señor, tú eres el Dios, e hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Amén. Hasta ahí nomás, hermano. Sigue, pero vamos a hacerlo hasta ahí nomás por ahora. Gloria al nombre del Señor. Agradecido nada más estamos por cuanto nosotros podemos continuar con esta enseñanza. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque si hay algo que necesita el pueblo es enseñanza, ¿vio? Eso es lo que necesita el pueblo. La iglesia, ¿no? La enseñanza de la palabra nos lleva a la vida práctica. Cuando no hay enseñanza de la palabra, los hermanos no pueden vivir la vida cristiana realmente. Solamente lo que nos capacita a nosotros vivir la vida cristiana es la palabra de Dios. No la palabra de ninguna organización religiosa, no la palabra de algún teólogo que
que se enseña a sí mismo, ¿no? No palabras huecas que no proceden de Dios, ¿no? Por eso es fácil hablar sin la palabra. Hoy muchos hablan sin la palabra escrita. Pero hay que hablar con la palabra escrita, porque la palabra escrita tiene poder. No, nuestra palabra no tiene poder. Lo que tiene poder es la palabra de Dios. Amén, que el Espíritu Santo respalda la palabra de Dios. La palabra escrita de Dios, porque los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, dice. Los santos hombres en el Antiguo Testamento fueron inspirados, en el principio del Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios para escribir la Escritura. Entonces, lo que tiene que poder es la palabra de Dios. Pero nadie quiere estudiar la palabra de Dios. Todos saben algunos versículos, algunos pasajes de la Biblia y ya quieren predicar. ¿Vio? Y no es así como el hombre tiene que predicar. Uno tiene que ser responsable con la enseñanza. El verdadero maestro es aquel que enseña la palabra verdadera del Evangelio. Es aquel que los lleva a los hermanos por medio de la enseñanza a vivir la vida práctica, ¿no? Sin la palabra de Dios no se puede vivir la vida práctica, hermano. Por eso nosotros tomamos capítulos por capítulos y versículos por versículos y tratamos de enseñarle a la iglesia. Entonces fíjese lo que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a los príncipes y al pueblo, ¿no? Pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de que ésta haya sido sanado. ¿Vio? Ustedes nos piden a nosotros explicaciones por qué este hombre recibió sanidad. Y entonces Pedro le dice que este hombre fue nacido por medio de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. Ellos eran los príncipes, los ancianos de Israel. Ellos tendrían que saber que ese milagro el hombre no lo puede hacer, porque ellos mismos le dijeron a Jesús, lo que tú haces no lo puede hacer nadie si Dios no está con él. Eso le dijeron a Jesús, los escribas y los fariseos. Y reconocieron que solamente el Cristo podía hacer esos milagros, porque Él fue el primero. El Cristo fue el primero entre muchos hermanos. Entonces todo lo que Él hacía, sanidades, prodigios y maravillas, lo podía hacer solamente si Dios estaba con Él, y ellos reconocieron eso. Y ahora le preguntan a los apóstoles, ¿con qué autoridad ellos se atrevían a orar por un enfermo y sanarlo? Y entonces ellos le dijeron, o Pedro mejor dicho, le dijo, nosotros hacemos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Entonces ahí está el mensaje de que por más que maten a uno de nosotros, otros se levantarán y seguirán ocurriendo milagros, prodigios y maravillas. No es cuestión de matar a los cristianos, sino es cuestión de creer en Jesucristo y salvarse de la condenación y del juicio eterno. Entonces, fíjese, sea notorio a vosotros, le dice el apóstol Pedro, esta piedra reprobada por vosotros, ustedes reprobaron esta piedra, gloria al nombre del Señor, como dice ahí el Salmo 118, versículo 22. Si usted quiere acompañarme con su Biblia, lo vamos a leer juntos. 118, versículo 22. Gloria al nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Vio? Ya estaba profetizado que Jesús sería la piedra del ángulo. El ángulo es donde se unen dos paredes. No, dos paredes. Y dos pueblos fueron unidos ahí. Fueron unidos por medio de esta piedra. No, de esta piedra del ángulo. Y ellos despreciaron la piedra del ángulo. Porque ellos creían que eran el pueblo de Dios y que Dios no podía usar a otro pueblo para poder cumplir con su propósito. Pero ahí estuvo la sorpresa, ¿no? Esta es la piedra reprobada, dice. Reprobada.
de vosotros los edificadores. Ellos tenían que edificar, no al pueblo de Israel, llevarlos al pueblo de Israel a la adoración perfecta, al amor perfecto, a la fe perfecta. Pero ellos no llevaron al pueblo de Israel por ese camino de perfección, de madurez, sino que ellos llevaron al pueblo de Israel por medio de enseñanzas que ya habían pasado. Enseñanzas que estaban escritas en la ley de Dios, pero ahora la ley de Dios se terminó. No, para los israelitas se terminó. Ahora la justicia de la ley fue trasladada a nuestros corazones, dice la palabra. Como dice ahí en Romanos capítulo 4, vamos a leerlo. Romanos capítulo 4, capítulo 8, no es 4. Capítulo 8, versículo 4, donde dice: porque la justicia de la ley fue cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vio, la justicia de la ley eran los mandamientos. Los mandamientos había que cumplirlos. Y la justicia de la ley se cumple en nosotros, no dice por nosotros. Nosotros no tenemos que cumplir mandamientos. Los mandamientos se cumplen en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros andamos en el Espíritu. Y el Espíritu es amplio, como siempre hablamos. El Espíritu es la palabra. El Espíritu es el Espíritu Santo. Cuando nosotros obedecemos a la palabra, creemos a la palabra y obedecemos al Espíritu Santo, entonces los mandamientos se pueden ver en nosotros como aquellas obras de justicia que Dios preparó de antemano, ¿no? Para que nosotros abundáramos en ellas. Entonces fíjese lo que le dice el apóstol Pedro. No, estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ellos reprobaron, ellos desecharon, ellos crucificaron a la piedra de tropiezo, a la piedra del ángulo, digamos, porque esa piedra del ángulo, dice el Salmo 118, versículo 22, dice que ellos reprobaron la piedra del ángulo, no la desecharon, la aborrecieron, no pudieron edificar sobre esa piedra. Y dice: y en ningún otro hay salvación, y la salvación también es amplia. La salvación no solamente es alcanzar la vida eterna, no solamente alcanzar el nuevo nacimiento. La salvación también se refiere a la salud física, a sanar a los enfermos. No solamente Jesucristo puede sanar a los enfermos, y Jesucristo es la salvación. Jesucristo es la vida eterna. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y el pecado produce enfermedad, ¿no? Siempre produce enfermedad, y todos nacimos en pecado. Y la enfermedad llegó hasta Cristo. Cuando Cristo vino, cargó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros y nos trajo salvación, nos trajo salud, no nos trajo vida, no nos trajo muerte, porque la enfermedad produce muerte. Pero la vida produce salud, ¿vio? Entonces, fíjese, esa piedra reprobada por los edificadores, esta piedra fue cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salud verdadera. Nadie puede hacer milagros, solamente el Señor Jesús. El Señor Jesús sigue haciendo milagros como lo hacía hace 2000 años atrás por medio de sus siervos, por medio de aquellos pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, ¿no?, que Él levanta, ¿no? Él sigue haciendo milagros. Y esos milagros son para el pueblo de Dios, para el pueblo que creyó en Él, porque las bendiciones son para los hijos, no para los perrillos, dijo el Señor Jesús. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Cuando uno cree en Jesús, uno alcanza la salvación, alcanza la vida eterna. ¿Y dónde dice eso? Bueno, vamos a empezar por ahí, por Romanos, capítulo 10, donde dice: si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuándo será salvo? Cuando confesare con su boca y cree con su corazón, usted alcanza la salvación.
Pero no solamente alcanza la salvación, sino alcanza la vida eterna. Fíjese lo que dice ahí en primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 12 vamos a leer, en el 11, en el 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio del Hijo de Dios, o no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. No dice que Dios nos va a dar vida eterna, dice que nos dio. ¿Cuándo nos dio vida eterna? Cuando creímos, alabado sea el Señor. Eso también lo podemos leer ahí en Gloria al nombre del Señor, que nos ha dado vida eterna. Ahí en el capítulo 2, versículo 25 de Primera de Juan, dice, y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Ahí es una promesa. Pero acá en el capítulo 5 ya no es una promesa, ya es una realidad. En el capítulo 2, versículo 25 es una promesa. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Y en el capítulo 5, versículo 11, ya no es una promesa, ya es una realidad. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Se da cuenta? Cuando uno recibe a Jesucristo como Señor y Salvador con el corazón, entonces uno obtiene la vida eterna y la salud. La salud tenemos. Una vida que no se puede enfermar. Una vida que el pecado no puede deteriorar. No puede arruinar el pecado esa vida, porque es la vida de Dios. Y Él venció el pecado. ¿No? Alabado sea el Señor. Y ahora Él nos dio vida eterna. Nos dio la salvación eterna y la vida eterna. Y dice, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo tenemos certeza de que nosotros tenemos al Hijo de Dios? Y nuestra fe. La fe que produjo la palabra de Dios cuando la escuchamos. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, no la palabra de hombres, no palabra o enseñanzas humanas, ¿vio? Sino cuando escuchamos la palabra de Dios, esa palabra de Dios produce vida eterna, transformación, ¿no? Convicción de que estamos en el camino de la verdad. Entonces, fíjese, volviendo al libro de los Hechos, decía el apóstol Pedro a los príncipes, a los ancianos, que le mandaban razón por el cual este hombre había sido sanado. Y entonces Pedro les dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria al nombre del Señor. ¿En qué nombre nosotros somos salvos? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Vio? En ese nombre somos salvos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús fue levantado de entre los muertos, serás salvo. Entonces, ¿cuándo uno es salvo? Cuando declara con su boca y cree con su corazón. Usted es salvo, usted tiene un nuevo nacimiento, ¿no? Usted no es un pecador, aunque alguna vez usted pueda cometer algún pecado, porque todavía estamos en un cuerpo humano, todavía podemos cometer pecados, pero no a propósito, digamos. Son pecados involuntarios, por así decirle, ¿no? Porque para poder pecar voluntariamente, nosotros tenemos que pecar con el alma, el cuerpo y el espíritu. Pero ahora nuestro espíritu no puede pecar, porque en el espíritu está Dios. Y bueno, y nosotros sabemos que Dios, ¿no? Nunca va a llevarnos en el espíritu a pecar. Por eso Pablo decía, con
Con la mente, con el espíritu sirvo a Dios, pero con la carne sirvo al pecado. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Entonces fíjense que no, en ningún otro nombre, ¿en qué nombre somos salvos nosotros? ¿Quién nos da la salvación? Un nombre. ¿Quién? Ese nombre es Jesús. A mí no me da la salvación la iglesia, ningún pastor tampoco. A mí ningún pastor puede darme la salvación, solamente la salvación me la da Jesús. Si yo creo en Jesús, que Jesucristo vino a este mundo a dar su vida por mí, si vino Él y ocupó mi lugar como pecador en la cruz del Calvario, yo creo que Él murió, que Él fue crucificado, muerto y sepultado y resucitado, entonces recibo la salvación. ¿Y esa salvación quién me la da? Jesús. La iglesia no da la salvación. Así se arrogó esa autoridad la arrogó la Iglesia Católica Apostólica en el año 1500. Ellos le daban la salvación, ¿no?, dependiendo de cuánta plata daba la gente a la iglesia. ¿Vio? Y si usted era pobre, se iba al infierno. Si usted era un hombre que no tenía riqueza, se iba al infierno. Solamente los ricos iban al cielo. Según la doctrina de la Iglesia Católica Apostólica en el año 1500, por ahí en el tiempo de aquel hombre que habló sobre la justificación de la fe, que fue Martín Lutero. Ahora, ninguna iglesia, ningún sacerdote, ningún pastor, ningún ministerio le puede dar a usted la salvación. No, solamente la salvación la puede dar nuestro amado Señor Jesús. Por eso Jesús es el fundamento de la iglesia, ¿no? Sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia, dice. Eso se encuentra en Mateo capítulo 18, 16, 16, 18, no me acuerdo bien. El Señor bendiga su palabra. Por eso usted gócese en su salvación. Usted ya es salvo. La salvación es la puerta de entrada, no es la puerta de salida de este mundo. Por eso Jesús dice, el que entre por la puerta hallará pasto, dice. Entrará y saldrá. ¿No? ¿Y la puerta, dónde está la puerta? En la cruz. Porque una vez que usted aceptó a Cristo, Cristo es la puerta, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, hallará pastos. Entonces, no se preocupe por lo que digan aquellos que se apropian de dar la salvación, ellos. No importa lo que digan los hombres, lo importante es lo que dice la palabra. Y acá la palabra de Dios dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se da cuenta, hermano? Solamente Cristo salva. Crea en Jesús, crea en la obra consumada de la cruz y usted será salvo. Entonces, viendo la constancia, Pedro y Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora hay que reconocer que Jesús está con nosotros. Ellos le reconocieron porque ellos habían estado con Jesús. Ahora es al revés. Ahora le reconocemos a los hermanos cuando vemos que Jesús está en ellos. Porque como dice ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 4 de 2 de Corintios dice, 2 de Corintios capítulo 4, alabado sea el Señor. Tenemos empero este tesoro en vaso de barro, para que la grandeza, la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no pereceremos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Entonces, ellos fueron reconocidos porque ellos habían estado con Jesús. Nosotros somos reconocidos porque Jesús está en nosotros.
como dice ahí en 2 de Corintios también, en el capítulo 13, en el versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. ¿Cómo no va a conocer la gente que nosotros somos cristianos? Y ahora no nos pueden conocer porque nosotros estuvimos con Jesús, sino ahora nos conocen porque Jesús está con nosotros. Y cuando Jesús ya está con nosotros, manifestamos una vida, un pensamiento, una dirección, un rumbo diferente a aquel que no tiene a Jesús. El que no tiene a Jesús se manifiesta conforme a la carne, conforme al mundo. Pero el que tiene a Jesús manifiesta lo que Jesús es. Gloria al nombre del Señor. ¿No conocéis a vosotros que Jesucristo está en vosotros? Y si ya no sois reprobados, y espero que conoceréis que nosotros no somos reprobados. Nosotros estamos en Cristo, Jesús está en nosotros y nosotros estamos en Él. Entonces dice, acá volviendo al capítulo 4, dice que lo reconocieron porque ellos habían estado con Jesús. Ahora nos reconocen porque Jesús está con nosotros. ¿Usted es conocido por eso? ¿O cuando la gente se encuentra con usted, se encuentra con una persona que nunca estuvo que Jesús no está con él? Porque Jesús cuando está con usted se manifiestan los frutos del Espíritu, ¿vio? Hay muchos cristianos que son muy irrespetuosos, maleducados, ¿no? Que no fueron enseñados por el Señor, que andan conforme a la carne, porque dicen que las obras de la carne son, fíjese, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, muchos hijos de Dios andan así, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, no, todo eso son cristianos que viven conforme a la carne, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, las cuales os denuncio, que ya os he anunciado que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos amados, yo quiero que la gente me conozca porque Jesús está conmigo, ¿vio? Pero nosotros no somos corderitos, ¿vio? Que le ponen el cuchillo en el cuello y nos quedamos tranquilos, ¿vio? No, nosotros tenemos una autoridad que tenemos que hacer respetar. Y esa autoridad es Cristo. Cristo está en nosotros. Él es nuestra autoridad. Él es la autoridad que nosotros tenemos. Y entonces en el capítulo 4, seguíamos leyendo, y viendo al hombre que había sido sanado, primero en el capítulo 3, y viendo la constancia de Pedro y Juan, sabido que eran hombres sin letra, ignorantes, y se maravillaban, y le conocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. Y lógico, ¿por qué podían ellos orar por un enfermo y el enfermo sanarse? Y porque ellos fueron revestidos de poder. Ellos recibieron el Espíritu Santo con poder. No solamente hay que recibir el Espíritu Santo, sino que hay que recibir el poder del Espíritu Santo. Con la evidencia de hablar en otras lenguas. Hay pastores que nunca hablaron en lengua. Hay hermanos que enseñan la palabra que nunca recibieron la llenura del Espíritu Santo con poder. Sin embargo, hablan la palabra. Pero la palabra hay que hablarla cuando uno recibe la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Mas le mandaban que saliese fuera del concilio y consultaron entre sí, diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué hemos de hacer? Porque señal manifiesta es hecha por ellos. Es una señal que no podemos negar. Porque
toda la gente vio cómo este enfermo fue sanado. Todavía, porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Vio? Alabado sea el Señor. Vamos a saltear algunos versículos. Y en el versículo 23, hermano, y sueltos, porque después ellos fueron sueltos, después de haberlos castigado, fueron sueltos, ¿no? Y fueron donde estaban los suyos. Vio que no todos son de nosotros. Hay algunos que están con nosotros, pero no son de nosotros. Nosotros tenemos que tener comunión con aquellos que son de nosotros. Aquellos que son verdaderos, aquellos que aman al Señor con un corazón sincero. Los que son de Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Una persona que es de Cristo es una persona amable, cariñosa. Es una persona que no levanta contienda, que no levanta discusiones, ¿vio? Los que son de Cristo. Ahora los que viven conforme a la carne, ellos son revoltosos, están siempre dispuestos a amenazar, siempre a hostigar a aquellos que estamos en Cristo. Sueltos vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes y los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimos y voz. Se alegraron los que escucharon se alegraron. Y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y por tu boca y por boca de David tu siervo dijiste, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Eso está en el Salmo 2, en el versículo 1 y 2, ¿no? ¿Por qué han bramado la gente y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su enviado, contra su Cristo. ¿No? Cristo es Cristo no es un nombre. Cristo es un título. El nombre es Jesús. Porque habrá falsos cristos y falsos maestros, dijo el Señor, ¿no? Pero el nombre es Jesús, a quien nosotros amamos y veneramos y reconocemos. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, al cual ungiste. Porque tú le ungiste a Jesús, como dice el Salmo 2, como dice Lucas 4:18, ¿no? Le ungiste con el Espíritu Santo, por supuesto. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó recibir el Espíritu Santo, necesitó recibir el poder del Espíritu Santo para después servir a Dios, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos recibir el Espíritu Santo. Hoy hay una iglesia sin el Espíritu Santo. Hoy la iglesia está gobernada por personas, por hombres y mujeres que no tienen la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Nunca lo han recibido. Porque cuando uno recibe el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no le va a llevar a hablar herejías, no le va a llevar a enseñar una doctrina de error, le va a llevar a predicar la verdad. El verdadero evangelio es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado, dado al apóstol Pablo. Entonces fíjense, hermanos, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo, dice. Gloria al nombre del Señor, contra tu santo Hijo. Alabado sea el Señor. Y contra tu santo Hijo Jesús, el cual ungiste Herodes y Poncio Pilato, y con los gentiles y los del pueblo de Israel, todos lo crucificaron, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho.
Alabado sea el Señor. No, eso se encuentra en Lucas capítulo 22, hermanos amados. También se encuentra en Lucas capítulo 3, 18. ¿No? Ellos hicieron lo que su consejo había determinado, que se tenía que hacer con su hijo. En el versículo 30 del capítulo 4 de los Hechos dice, que extienda tu mano a que sanidades y milagros, prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús, por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Quiere decir que los milagros, los prodigios y maravillas se hacen cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús. ¿No? En el nombre de Jesús es echado toda enfermedad. En el nombre de Jesús es echado todo maleficio. En el nombre de Jesús es deshecho todo dolor en los cuerpos de los hermanos. Tenemos que usar el nombre de Jesús. Pero para poder usar el nombre de Jesús, yo tengo que permitir a Jesús, ¿no?, hacer su obra en mí. Porque cuando Jesús hace su obra en mí, cuando Jesús hace su obra en usted, entonces ya no vive más usted, sino que ahora vive Cristo. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora, todos los milagros, prodigios y maravillas que se manifiestan en nuestras oraciones por medio de Jesús. Ahí es una señal de que verdaderamente Jesús está en ese predicador, está en ese pastor, está en aquel que da la palabra. Cuando veo una persona ora en el nombre de Jesús, no, esa persona, habiéndole dado a Jesús el lugar en su vida, entonces Jesús obra sanidad. Y como hubieron orado, ellos oraron, el lugar en que estaban consagrados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Acá no dice que hablaron en lengua, ¿vio? Sino que hablaron la palabra de Dios. Quiere decir que en el capítulo 2 dice que fueron todos revestidos de poder. Pero acá dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo otra vez. Y dice, ¿qué hicieron? ¿Hablaron la lengua? No. Hablaron la palabra de Dios. No se pusieron a cantar. No se pusieron a danzar. No se pusieron a saltar. Ni a hacer movimientos raros. Sino que ellos, ¿qué hicieron? Hablaron la palabra con confianza. ¿Por qué hablaban la palabra con confianza? Porque ellos fueron investidos con el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Vio? Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nosotros hablamos la palabra con confianza, sin temor. Y la multitud de lo que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno podía decir suyo algo de lo que poseía. Mas todas las cosas le eran en común. Fíjese lo que hace la manifestación del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Los hermanos se sensibilizan. ¿Vio? Ninguno decía hacer algo suyo de lo que poseía. Lo que es mío es tuyo, hermano, le decía. ¿No? Mi casa es tu casa. Y así. Nadie decía que algo era de él, sino que se compartían las cosas. Eso porque estaban llenos del Espíritu Santo. Mire, nosotros somos solícitos solamente cuando el Espíritu Santo nos llena. Nosotros manifestamos el amor cuando el Espíritu Santo nos llena. Nosotros somos amables, cordiales, misericordiosos, compasivos cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo es imposible manifestar estas características del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la carne que está en nosotros es muy poderosa. La carne no, si bien nosotros decimos que es un vaso débil, que lo es, débil hacia Satanás, débil hacia las tentaciones, débil hacia el diablo, también es una carne muy poderosa cuando se opone a Dios.
Cuando la carne se opone a Dios es como una persona que se encapricha y se encapricha y se encapricha y no hay forma de sacarle de ahí. La carne es muy caprichosa, muy desobediente. Por eso nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo, no solamente tener el Espíritu Santo. ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo para manifestar la vida del nuevo hombre, de la nueva creación. Para hablar con confianza la palabra de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto es precioso y maravilloso, hermanos. Dios quiera que en este día lo que produzca la palabra que sale de mi boca es que usted busque la llenura del Espíritu Santo. Yo necesito la llenura del Espíritu Santo todos los días de mi vida, porque mi carne es muy poderosa. Ella siempre está tratando de resistir al Espíritu. No crea que yo soy un hombre muy obediente al Espíritu. No, mi carne muchas veces se resiste. Entonces necesito todos los días de mi vida, las 24 horas de mi vida, necesito y dependo de la llenura del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Que Dios me ayude cada día, hermano. No, yo soy un hombre dependiente de la vida de Dios. Amados, doy gracias al Señor por esta hora de radio. Vamos a dejar acá en el versículo 32 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Alabado sea el Señor. Qué hermoso es poder entender, ¿no?, esta palabra que Santiago le mandó a Teófilo. Teófilo era un hombre de Dios, era un cristiano convertido. Gloria al nombre del Señor. Y él quería conocer más exactamente lo que era correcto relacionado al cristianismo. Él investigaba, él estudiaba, él escuchaba para saber cuál era el camino correcto más específicamente. Y bueno, nosotros también, después de haber estado 18 años en la legalidad, tengo 54 años en el camino del Señor. 18 años en la legalidad estuve, he sido un cristiano que avergonzó el Evangelio, ¿no?, que el nombre del Señor era burlado y ridiculizado. Pero como dijo el apóstol Pablo, lo hice por ignorancia, porque no conocía las Escrituras. Ahora no tengo excusa. Gloria al nombre del Señor. Gracias le doy, hermano. Nosotros le invitamos que usted se pueda suscribir a nuestro canal en YouTube. Pastor Ramón Encina, la última trompeta. Denle like. Comparta la palabra. Esta es una palabra de vida, es el Evangelio de la salvación, es el Evangelio de la paz, ¿no? La paz la hace Cristo, la hizo Cristo en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, hermano, y ya nos vamos a estar despidiendo. Padre amado, te doy gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Gracias por tu palabra, que es medicina para mis huesos, Señor. Gracias porque refrigera el alma, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos que están escuchando, a aquellos que están en los hospitales, a aquellos que están en las cárceles, pero sobre todo en los hospitales. Señor, que tú le estés sanando, que tú le estés libertando de toda enfermedad incurable. Te pedimos por nuestro hermano que está en el hospital de Morón, en la clínica de Morón, Señor, el hermano Raúl. Señor, ayúdalo. Dale la victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendice la iglesia en este lugar de Isidro Casanova, La Ferrere, Castillo y todas las localidades cercanas puedas tú bendecir, para que podamos ser una en tu palabra, Señor. Bendice ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Nos estaremos encontrando nuevamente el día lunes de la semana que viene. Acuérdense que estamos en Hechos capítulo 4, versículo 32. Vamos a terminar el capítulo 4 seguramente y vamos a continuar con Ananías y Zafiras en el capítulo 5. Aquí pudimos ver la libertad que Pedro y Juan obtuvieron después de que estuvieron encarcelados. Alabado sea el Señor.
Gócese en el Señor siempre, hermano. Gócese, ¿no? Usted es un hijo de Dios. Experimente la vida, no la muerte. La muerte trae tristeza, dolor. Con la muerte no se puede edificar, con la muerte no se puede santificar nada. Todo eso corresponde a la vida. Usted es una tinaja que lleva vida. En usted está la vida. Y la vida es la luz del mundo. La vida es la sabiduría del mundo. Y usted tiene sabiduría, y usted es la vida para su casa, para su esposa, para sus hijos. Usted no es un pecador. Éramos pecadores antes de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora somos hijos e hijas de Dios. Y amamos a Jesús. Lo amamos con todo nuestro corazón al Señor. No, aunque muchas veces no lo podemos demostrar con los hechos, aún así lo amamos, porque Él nos amó primero. Él nos amó a nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, Él nos dio vida, Él nos sanó a nosotros. Gracias le doy al Señor. Hermanos amados, nos encontramos el lunes que viene a las 11 a 12 del mediodía. Señor le bendiga, amado. Amén. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño. Inicio de espacio publicitario.